Hola, ¿cómo estás? En esta oportunidad quiero compartir contigo algo que el Señor me ha hablado, que está en Salmo 78 del 5 al 7 y te lo voy a leer en la Reina Valera. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Quiero recalcar cuál es tu rol como mamá, cuál es tu rol como papá. El Señor nos da un mandato en cuanto a nuestros roles como mamás, como papás, en nuestros hogares, con las bendiciones que el Señor nos ha dado, que son nuestros hijos. Él nos dice que Él ha puesto su ley en nosotros, dice, y puso ley en Israel. ¿Dónde está la ley de Dios? ¿Dónde nosotros podemos conocer sus mandatos? ¿Dónde podemos conocer su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta? ¿Dónde podemos conocer qué quiere Dios para nuestras vidas? Pues en la Biblia. Entonces, el Señor ha puesto en nuestras manos la Biblia para que nosotros la podamos conocer. El Señor nos ha dado su ley, lo cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Qué mandamiento te está dando hoy el Señor de acuerdo a lo que estamos leyendo? Que primero tú como papá, como mamá, te interiorices en la palabra de Dios y luego se lo transmitas a tus hijos. Dice, notifiquen a sus hijos. Que le enseñemos a nuestros hijos la palabra del Señor, para que lo que sepa las generaciones venideras y los hijos que nacerán, para que lo sepan las generaciones venideras y los hijos que vendrán. Entonces, tú quieres que tus hijos conozcan quién es Jesús, quién es Dios y caminen conforme a su palabra. Tu rol, querida mamá, querido papá, es hablar la palabra de Dios en tu casa, tal cual como nos manda Deuteronomio 6, que nosotros hablemos su palabra cuando nos levantemos, cuando vayamos por el camino, cuando nos sentemos a comer y al acostarnos. Es decir, todo el tiempo nuestros hijos deberían ver en nuestra casa el Evangelio. Nuestra forma de pensar, sentir y actuar debería estar plasmada nuestra fe. Entonces dice que nosotros debemos esta ley transmitir a nuestros hijos para que la siguiente generación y los hijos que nacerán la conozcan. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, es decir, nuestros hijos cuenten a sus hijos todo lo que es la palabra del Señor, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Entonces yo te animo, querido papá, querida mamá, a separar un tiempo para enseñar a tus hijos el Evangelio. Y no solamente hacer como un devocional familiar y punto, sino que realmente en el día a día ellos puedan ver cómo tu fe se ve reflejada en la forma en que actúas en tu trabajo, en la forma en que los tratas a ellos, en la forma en que desarrollas tu matrimonio, en tu rol como esposa, como esposo, que se note tu fe en todo lo que hagas. Y quisiera que también podamos reforzar este aprendizaje que hemos tenido de Salmo 78 con Proverbios 6 del 20 al 23 y te lo leo. Dice, hijo mío, obedece los mandatos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre. Guarda siempre sus palabras en tu corazón, átalas alrededor de tu cuello. Cuando camines, su consejo te guiará. Cuando duermas, te protegerá. Cuando despiertes, te orientará, pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que llevará a la vida. Entonces, ¿cómo están relacionados estos dos pasajes? El Señor dice que nosotros como padres tenemos un mandato, notificar la ley del Señor a nuestros hijos. Ok. El padre, según Proverbios 6:20, el padre de la casa es el encargado de dar a conocer los mandatos del Señor. Su rol está en que sus hijos puedan conocer la ley del Señor. ¿Cómo puedes enseñar algo que no sabes?
Entonces, primero vas y te alimentas de la palabra del Señor como papá y después vas y compartes ese alimento con tus hijos. Entonces, los mandatos, hacer conocer a los hijos los mandatos del Señor es parte del rol de los varones como padres de hogar. Y las mamás dicen, no descuiden la instrucción de tu madre. ¿Qué es instruir? ¿Alguna vez tú has estado en un gimnasio? Tienes un instructor, ¿cierto? O tus hijos hacen algún deporte, tienen un instructor de básquet o un instructor de voleibol. ¿Qué hace el instructor? Aparte de enseñar, te muestra cómo hacer los ejercicios o las actividades o el uso de las máquinas en el gimnasio, ¿cierto? Entonces, el papá da la regla, da la norma, abre la Biblia en el tiempo devocional familiar, enseña a sus hijos la palabra del Señor. Y las mamás ponemos en práctica esto, les mostramos cómo poner en práctica en el día a día, en la vida cotidiana, la palabra del Señor. Que nuestros hijos puedan entender cómo seleccionar amistades, cómo relacionarse con la autoridad, cuál es la forma de relacionarse con sus pares, qué es lo que el Señor les está pidiendo en cada una de las etapas de la vida. Entonces el papá enseña el mandato, la mamá les enseña a poner en práctica lo que están aprendiendo. Guarda siempre sus palabras en tu corazón. ¿Cómo se guarda la información en nuestra mente? En esta parte de la Biblia, el corazón está refiriéndose a nuestra mente. ¿Y cómo guardamos información en nuestra mente? ¿Cómo guardamos información? Pues a través de la memorización, la meditación y el estudio, ¿no? ¿Cierto? Así como dice en Josué 1:8, que nosotros estudiemos, meditemos, memoricemos la palabra de Dios y entonces la pondremos en práctica. Entonces nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos a estudiar, a memorizar y a meditar en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que se guarde en su mente y su mente sea renovada por la palabra de Dios. Recordando Romanos 12:2, donde dice que seamos renovados en nuestra mente para conocer cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? Pues metiendo información que le agrada al Señor, memorizando, estudiando y meditando en la palabra de Dios. Y esto que nosotros estamos haciendo como mamás, como papás, enseñar a nuestros hijos a amar la palabra de Dios, a que ellos también puedan guardar en su mente la palabra de Dios, sepan versículos de memoria, mediten en esos versículos para que por su gracia puedan aplicar esos principios en su vida. Entonces, más adelante dice, cuando camines, su consejo te guiará. Entonces, si nosotros instruimos, damos el mandato, los papás dan el mandato, las mamás instruimos en la palabra, entonces nuestros hijos, cuando vayan por el camino en la escuela, en la universidad, donde el Señor les haya puesto, el consejo de la palabra los guiará. Cuando duerman, les protegerá. Cuando despierten, les orientará. Pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. ¿Has tenido alguna vez una lámpara? La lámpara como el objeto es el mandato, es lo que el papá da y dice, estas son las reglas, estas son las normas, esto es lo que dice la palabra de Dios de cómo un cristiano amador del Señor debe vivir. Aquí está la lámpara. Pero la mamá tiene que enseñarles a prender la lámpara. Porque si no prendes una lámpara, pues no hay luz. Y si no prendes la luz, pues andas en oscuridad. ¿Eso qué quiere decir? Que de nada te sirve solamente saber de memoria la palabra de Dios. De nada te sirve, solamente tienes lámpara. La lámpara que sabes conocimiento, mucha Biblia, muchos versículos, pero no sabes ponerlo en práctica. No has prendido la lámpara. Entonces, si la lámpara está ahí de adorno y no se la prende, no ilumina nada. Así también, si tú solamente sabes conocimiento, pero no vives aplicando ese conocimiento, sigues andando en oscuridad. Tienes la lámpara, pero no la estás usando. Entonces, la idea es que las mamás les ayudemos a nuestros hijos a tener la lámpara. Eso el papá regala la lámpara, pero las mamás les ayudamos a prender la lámpara y a que aprendan cómo deben vivir en luz. Entonces, les dan la lámpara, pero también les enseñamos a vivir conforme a la palabra de Dios. La lámpara es la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios. Pero la instrucción es cómo aplicas esa palabra de Dios en las etapas de tu vida.
Después dice, es el camino que lleva a la vida, ¿no? Dice, perdón, y su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. La disciplina es algo que el Señor nos ha encomendado a ti y a mí como papás, como mamás. ¿Qué es disciplina? ¿Es gritar? ¿Es pegar? No. Es el conjunto de reglas y normas que se cumplen de manera constante para llegar a un resultado. ¿Cuáles reglas y normas que se van cumpliendo de manera constante? Pues la palabra de Dios. El Señor nos manda que instruyamos a nuestros hijos en la sabiduría de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que mostrarles las instrucciones que están en la Biblia y que ellos vayan interiorizándose en ellas y cumpliendo constantemente reglas y normas que se repiten de manera constante. Constantemente les modelamos la fe genuina, no una religión, una fe genuina. Y en el modelado, en la instrucción, en la vida diaria, ellos van a ver cómo la Biblia se ve plasmada en nuestras vidas. Y entonces, al repetirlo de manera constante, van a llegar a un resultado. Entonces, es importante que tú como papá, yo como mamá y ustedes mamás que me están escuchando, pasemos tiempo con nuestros hijos para que ellos puedan interiorizarse en la palabra del Señor. Es un mandamiento que nosotros recibamos la palabra de Dios, que nosotros nos alimentemos de la palabra de Dios, que primero nuestra mente esté saturada de la palabra de Dios. Y entonces, con esa transformación que solo el Espíritu Santo nos puede dar, vamos e interactuamos con nuestros hijos y modelamos una fe genuina, no sin errores. Tenemos errores porque estamos en ese proceso, pero ellos pueden ver cómo cuando caemos corremos en arrepentimiento porque Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Nuestros hijos pueden ver cómo la palabra de Dios, al interiorizarnos con ella, al amarla, va renovando nuestra mente y cada vez Él nos transforma más a la imagen de Cristo para que nosotros menguemos y Él se fortalezca. Todo esto tienen que ver nuestros hijos en un modelado genuino de nuestra fe y también hablándoles, el papá dando las reglas, las normas, nosotras instruyéndoles de cómo se hace. El papá pone la lámpara, nosotros les ayudamos a prender esa luz para que no caminen en tinieblas nuestros hijos, para que el día a día ellos abran la palabra de Dios y sea ella quien los guíe, quien los aconseje, que sea esa lámpara, esa luz que ilumine su caminar. Porque eso es un mandamiento que el Señor nos ha dado. Y como decíamos en este Salmo hermoso 78, dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. ¿No es el anhelo de tu corazón, querida mamá, querido papá? Que tus hijos caminen como acabamos de leer, que realmente ellos pongan su confianza en el Señor, que realmente ellos puedan caminar conforme a las obras de Dios, que ellos puedan guardar sus mandamientos. ¿No es el anhelo de tu corazón? Es el mío. Y por eso nuestra función es tan importante. Yo te animo a apartar un tiempo donde puedas realmente tocar el corazón de tu hijo, que le puedas enseñar los mandamientos, le puedas mostrar cómo estos mandamientos se aplican a las diferentes etapas de su vida. Que el Señor sea hablando en tu casa, que el Evangelio realmente esté alrededor de tu hogar, que se sienta que nuestra fe es genuina. Entonces te animo a repasar Proverbios 6 y este Salmo 78 y que el Señor te sea hablando. Conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Nos vemos. Chao, chao.